Las ocasiones de medir las tuvo el humano primitivo, con las nociones de cerca, lejos, rápido, lento, liviano, pesado, claro, oscuro, duro, suave, frío, caliente, silencio, ruido. Metrología es la ciencia de las mediciones, y que medir es comparar con algo que se toma como base de comparación. Deriva de su etimología del griego metros, medida, y logos, tratado. Una unidad es un valor en términos de la cual puede definirse la magnitud de medida. Para mencionar algunas medidas y unidades básicas podemos citar longitud con metro, masa con kilogramo, tiempo con segundo, que veremos más adelante. Hablemos un poco de cómo influyó en la historia. Civilizaciones muy antiguas ya tenían los conceptos a pesar de pesar y medir. La aparición de sistemas de pesas y medidas se pierde en el tiempo. No conocemos lo que pudo haberse dado en el lejano oriente. Sin embargo, aparecen sin lugar a duda en las civilizaciones de Mesopotamia. Es claro que la construcción de las pirámides de Egipto demandó elaborados sistemas de medición. Aún se conocen y en cierta forma aún se emplean las mediciones lineales que se usaron antiguamente. También en Egipto se emplearon balanzas para pesar metales preciosos y gemas. Nuestra forma de medir el tiempo tiene su origen en el sistema sexagesimal, desarrollado en Mesopotamia, y nuestro calendario de 365 días se deriva originalmente del calendario egipcio. Las ocasiones. Para empezar, ¿qué es la meteorología? Es una ciencia que se ocupa de las mediciones, teniendo como objetivo mediciones de unidades e instrumentos usadas para efectuarlas e implementarlas de forma teórica y práctica. Es decir, es la obtención y representación de magnitudes en números. Además, se encarga de implementar métodos e instrumentos que sean prácticos al momento de realizar cálculos. Es habitual en prácticamente todos los sectores de actividad, producción e incluso en nuestra vida diaria. La utilizamos constantemente, ya que nos permite relacionarnos con nuestro entorno, día a día. Utilizamos mediciones, como por ejemplo al contar objetos, al medir nuestros tiempos para trasladarnos a algún lugar, al cocinar con una receta y otras actividades las cuales no se podrían realizar si no existiera la meteorología. Ahora bien, ¿cómo se clasifica? De acuerdo a la aplicación de la metrología, esta se clasifica en, primero que nada, metrología científica. Se encarga del desarrollo de patrones primarios de medición para las unidades base y derivadas del Sistema Internacional de Medidas. Además de que se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medida, como la estructura de un sistema de unidades o la conversión de las unidades de medidas en fórmulas. También es la encargada de la investigación que conduce a la elaboración de patrones sobre bases científicas y promueve su reconocimiento y la equivalencia de estos a nivel internacional. Por ejemplo, la metrología científica es la que les da mantenimiento a los patrones internacionales. También tenemos que busca de nuevos patrones que representen o materialicen de mejor manera las unidades de medición, además del desarrollo de patrones primarios de medición para las unidades base y derivadas del Sistema Internacional de Medidas. Por otro lado, tenemos a la metrología industrial. La función de la metrología industrial reside en la calibración, control y mantenimiento adecuados de todos los equipos de medición empleados en producción, inspección y prueba. Esto con la finalidad de que pueda garantizarse que los productos estén de conformidad con normas. Por ejemplo, el equipo de medición se controla con frecuencias establecidas y de forma que se conozca la incertidumbre de las mediciones. La calibración debe hacerse contra equipos certificados con relación válida conocida a patrones, por ejemplo, los patrones nacionales de referencia. Por otro lado, tenemos a la metrología legal. Esta se encarga de la totalidad de procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos por autoridades públicas con la finalidad de especificar y asegurar de forma regulatoria o contractual la calidad y credibilidad apropiadas de las mediciones relacionadas con los controles oficiales, el comercio, la salud, la seguridad y el ambiente. Está orientada a proteger al consumidor y es realizada por el Estado para garantizar que lo indicado por el fabricante cumple con los requerimientos técnicos y jurídicos reglamentados en el país. El objetivo de la metrología legal es básicamente dar seguridad al público en general, por ejemplo, en aspectos tales como cantidad de producto en preempacados, es decir, que la cantidad sea real, la cual se determina por mediciones efectuadas por los oficiales de metrología legal. También, por ejemplo, el control de bombas de combustibles, es decir, el hecho de que no esté alterada la bomba y que no te den la famosa frase litros de a litro. Control de medidores de consumo eléctrico.
Es decir, en nuestras casas se mide qué tanto ocupamos la luz eléctrica para de ahí pagar el monto correcto y no pagar de más. Ahora pasemos a la importancia de la metrología en las ciencias, la ingeniería y la vida cotidiana. Comencemos en las ciencias. Es importante medir correctamente en la ciencia para lograr obtener una eficiencia en la comparación y experimentación. El medir correctamente nos brinda el conocimiento exacto de un fenómeno específico. La medición correcta es importante, pues nos permite conocer los resultados más exactos y con ello obtener conclusiones precisas, ya sea para aplicarlas o para generar otra comparación. Reducir al máximo el riesgo de que el equipo de medición produzca resultados con errores fuera de tolerancias y cuidar que se mantenga dentro de los límites aceptables. Por ejemplo, en los productos de la industria farmacéutica, ya que si un medicamento está elaborado fuera de tolerancia puede poner en riesgo la salud de los consumidores. Otro claro ejemplo es en la medicina, por la cantidad de sustancia activa que nos dan al diagnosticarnos los médicos, para así poder determinar lo que realmente necesita el paciente. Pasemos a la ingeniería. Para la ingeniería es de suma importancia contar con los instrumentos necesarios, por lo tanto deben estar calibrados. La metrología es de suma importancia en la ingeniería, pues con ella se obtienen magnitudes precisas. Actualmente no se concibe ningún proceso productivo o desarrollo tecnológico sin la intervención directa de la metrología. Además, con el fin de garantizar la normalización, la sostenibilidad y el cumplimiento de los requisitos legales, las organizaciones establecen y en algunos casos controlan ciertas condiciones, ejemplos como la temperatura, la presión atmosférica, las vibraciones, la humedad relativa y algunas otras variables que permiten medir y controlar aspectos relacionados con la contaminación con el fin de garantizar un entorno adecuado y que genere un mínimo impacto en el ambiente, el producto y el trabajador. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana realizamos mediciones de manera muy habitual. Lo hacemos, por ejemplo, cuando pesamos la fruta que compramos, cuando observamos la velocidad de nuestro vehículo o al medir la temperatura corporal cuando nos sentimos un malestar físico, el tiempo que se tarda en trasladarse de un lugar a otro, etc. Necesitamos hacer mediciones de manera precisa, pues de lo contrario no podríamos valorar objetivamente ciertas situaciones de la vida diaria. Necesitamos el sistema meteorológico para proveer una base cuantitativa para tomar decisiones en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, como los negocios públicos y el comercio. Pasemos al Sistema Internacional de Medidas. En 1960 se establece el Sistema Internacional de Medidas. Esto significó un gran avance para la meteorología, ya que facilitó el intercambio de productos e información científica. Las unidades del Sistema Internacional de Medidas son establecidas por la Conferencia General de Pesas y Medidas, bajo cuya autoridad funciona la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, con sede en Francia. La Conferencia General de Pesas y Medidas decidió establecer el sistema internacional, basado en 7 unidades bien definidas. Estas son llamadas unidades de base, que veremos más adelante. En la actualidad, en consonancia con el enfoque global, cada vez son más los países que están adoptando por ley el sistema internacional de medidas, basado en el sistema métrico decimal, con la consiguiente adopción de los patrones y técnicas de medición correspondientes. La Conferencia General de Pesas y Medidas está constituida por representantes de los países miembros y se reúnen cada 4 años en París, Francia. En ella se discuten y examinan los acuerdos que aseguran el mejoramiento y diseminación del sistema internacional de medidas. Se validan los avances y los resultados de las nuevas determinaciones metrológicas fundamentales y las diversas resoluciones científicas de carácter internacional. Para asegurar la unificación mundial de las medidas físicas, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas establece los patrones fundamentales y las escalas de las principales magnitudes físicas, efectúa y coordina las determinaciones relativas a las constantes físicas, conserva los prototipos internacionales, coordinan las comparaciones de patrones mantenidos en laboratorios nacionales de metrología. Un claro ejemplo del impacto en el mundo por el Sistema Internacional de Medidas es la aceptación del sistema, ya que fue todo un éxito a nivel mundial, siendo solo Estados Unidos, Birmania y Liberia los únicos 3 países que no la adoptaron. En México adoptamos este sistema. Por ejemplo, la longitud nosotros nos expresamos en metros o el submúltiplo de metro, que es centímetro, mientras que en Estados Unidos se expresan en pulgadas, pies, yardas o millas. Ahora sí, pasemos a las unidades básicas del sistema internacional. Originalmente, las medidas de base fundamentales se llamaban así por ser consideradas independientes entre sí y permitir a su vez la definición de otras unidades. En rigor, se podría argumentar
que en algunos casos las unidades básicas no son estrictamente independientes entre sí. Los patrones correspondientes eran medidas materializadas que se conservaban en lugares acordados o bajo condiciones determinadas. Los avances científicos y técnicos, así como la disponibilidad de instrumentos de mayor exactitud, han dado por resultado que, con excepción del kilogramo, las unidades de base se definan actualmente de diferente forma, con base en experimentos físicos. Y las unidades bases son longitud con unidad metro, masa con unidad kilogramo, tiempo con unidad segundo, temperatura termodinámica con unidad Kelvin, intensidad luminosa con unidad candela, corriente eléctrica con unidad ampere y cantidad de sustancia con unidad mol. Por ejemplo, la longitud la ocupamos al momento de medir un terreno, por ejemplo, ya sea para venderlo o para saber solamente su área de dicho terreno. Otro ejemplo es la masa que ocupamos, por ejemplo, para saber nuestro peso, para saber la cantidad de algo, por ejemplo, el ir a la tienda y pedir 1 kilogramo de azúcar, de huevo, de alimento para mascotas, etc. Por otro lado, tenemos las unidades secundarias. Las unidades secundarias se pueden expresar estrictamente en términos de las unidades básicas en sí, es decir, no conllevan factores numéricos. Como vimos anteriormente, de estas unidades de base se deriva un gran número de unidades, algunas de las que están consideradas como unidades secundarias en el sistema internacional son las que se pueden ver en la tabla. Solo por mencionar algunas, el ángulo plano con unidad radian, el ángulo sólido con unidad esteroradian, la frecuencia con unidad hertz, fuerza con unidad newton, presión con unidad pascal, energía con unidad joule, potencia con unidad watt, carga eléctrica con unidad coulomb, tensión eléctrica con unidad volt, resistencia eléctrica con unidad ohmio, inductancia con unidad Henry, temperatura Celsius con unidad grados Celsius, iluminancia con unidad lux, solo por mencionar unas, pero son todas las que se ven en la tabla. Por ejemplo, los watts los podemos ver en los focos de nuestras casas. Los focos actualmente de cualquier marca autorizada vienen de 25 watts, 50 watts, 75 watts y 100 watts, dependiendo de cuál necesitemos. Los voltios, por otro lado, otro ejemplo, los voltios los podemos ver en nuestros cargadores de nuestra computadora. En sí, un cargador tiene la misión de suministrar la corriente eléctrica, por lo tanto, cada computadora tiene un cargador diferente, con diferente voltaje en los cargadores. Es decir, no podemos poner un cargador con más voltaje o con menos voltaje porque se podría dañar la computadora. Tenemos las unidades adicionales. Adicionalmente, existen unidades que, sin ser del sistema internacional, están aceptadas para su uso concomitante y son conocidas como unidades adicionales. Algunas de ellas se utilizan en forma temporal, en tanto su uso es sustituido por las aceptadas. Otras únicamente en campos especializados, por ejemplo, el quilate en joyería. Como se muestra en la tabla, para el tiempo es minuto, hora y día. Para el ángulo plano es grado, minuto, segundo. Para el volumen litro, que si se da cuenta, está con la letra L mayúscula y L minúscula. Esto fue aceptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas para que no haya confusión entre 1 y L. Para la masa está la tonelada métrica, y eso serían las unidades adicionales. Por ejemplo, el tiempo lo usamos en todo momento para determinar nuestros horarios, para planear una salida con amigos, como nos vemos en 2 horas en el parque para entrenar. Quien llegue tarde con más de 10 minutos le toca castigo. Es un claro ejemplo de cómo usamos el tiempo. Otro ejemplo es el del volumen, como que debemos tomar 2 litros diarios de agua, o para una receta que nos dice que 1 litro de agua para realizar dicho pastel. Pasemos a los patrones nacionales de referencia, de transferencia y de trabajo. Comencemos con los patrones nacionales. Los patrones nacionales son las referencias que le dan coherencia a las mediciones que se realizan en el país, y su exactitud se disemina por medio de servicios de calibración hacia los patrones de los laboratorios secundarios e industriales, los cuales mantienen la infraestructura de la medición en los sectores productivos, comerciales y sociales. Los patrones nacionales de medición tienen como objeto principal funcionar como la referencia oficial de medición de menor incertidumbre en el país y para dotar la diseminación de las unidades de base y de las unidades derivadas o secundarias del sistema internacional que forman el Sistema General de Unidades de Medida en nuestro país se realiza a partir de patrones nacionales,
cuya exactitud se transfiere a otros patrones de medición mediante calibraciones sucesivas en los que intervienen los laboratorios secundarios acreditados, hasta finalizar en la calibración de los instrumentos utilizados cotidianamente en todas las actividades que involucren la medición. Este eslabamiento de mediciones sucesivas establece la cadena de trazabilidad y tiene la finalidad de que el instrumento proporcione resultados compatibles con el valor o los valores de patrón nacional, confiables y uniformes en sus diferentes niveles de incertidumbre. Los patrones nacionales, debido a las exigencias de los intercambios de bienes y servicios en el comienzo, requieren reconocimiento internacional. Ejemplos de patrones nacionales como son los de flujo volumétrico de gas, otro que es el de viscosidad cinemática. Ambos son patrones nacionales de México, mismos que pueden ser prestados directamente por el Centro Nacional de Metrología de México. Pasemos a los patrones de referencia. Este patrón en general es de la más alta calidad metrológica, disponible en un lugar dado o en una organización determinada, de la cual se derivan las mediciones realizadas en dicho lugar. Los patrones de calibración mantienen a los patrones de referencia para calibrar sus patrones de trabajo. Por ejemplo, la báscula, que es un aparato para medir el peso de una persona, o dicho apropiadamente, para medir la masa de los cuerpos. Otro ejemplo es el velocímetro, que mide el valor de la velocidad instantánea de un vehículo y así darnos cuenta de a qué velocidad vamos y si no estamos excediendo el límite de velocidad. Por otro lado, tenemos el patrón de transferencia. Este patrón es utilizado como intermediario para comparar patrones, como por ejemplo, las resistencias se utilizan como patrones de transferencia para comparar patrones de voltaje. Las pesas se utilizan para comparar balanzas. Bien, pasemos al patrón de trabajo. Este patrón se utiliza corrientemente para calibrar o controlar medidas materializadas, instrumentos de medida o materiales de referencia. Un patrón de trabajo es habitualmente calibrado con un patrón de referencia. Por ejemplo, un patrón de trabajo es utilizado corrientemente para asegurar que las medidas están realizadas correctamente. Se denomina un patrón de control. Se utilizan para verificar exactitud de las mediciones efectuadas en aplicaciones industriales. Por ejemplo, los comparadores, que tienen la tarea de sacar la pieza exacta de alguna parte, ya sea de una máquina, que debe ser exactamente igual, como es el caso del milímetro de Hirth, que a eso se dedica, a sacar la pieza exacta. Pasemos a los tipos de laboratorios de metrología. Para iniciar, comencemos con los laboratorios nacionales de metrología. Estos custodian los patrones nacionales y tienen la responsabilidad de diseminar las unidades del sistema internacional a los laboratorios acreditados de la calibración de sus respectivos países. Por ejemplo, el patrón nacional de la longitud es el origen de la cadena de diseminación de esta unidad, el metro, patrón que calibra otros láseres estabilizados de menor exactitud. Estos, a su vez, calibran por interferometría bloques patrón del más alto grado de exactitud, los cuales finalmente utiliza la industria para calibrar sus instrumentos de medición. Otro ejemplo, la exactitud de los patrones nacionales a los millones de instrumentos que utilizamos en la vida diaria, ya que, sin la previa participación de los laboratorios nacionales de metrología, llegarían esos instrumentos con muchos errores. Por otro lado, tenemos los laboratorios de calibración. Estos aseguran que los equipos de medición, así como los patrones de referencia y de trabajo, estén acordes con los patrones nacionales. Por ejemplo, la calibración de básculas, dinamómetros y otros aparatos que calculan el peso. Sin la participación de los laboratorios de calibración, los pesos serían erróneos. Otro ejemplo son los aparatos electrónicos. Se necesita seguir los estándares de acreditación que se establecen para cumplir con su función, ya que requieren electricidad para convertirla en la energía que utilizan para funcionar. Ahora pasemos a los laboratorios de ensayos. En el nivel de trabajo son los encargados de evaluar la conformidad de productos que van a ser certificados. Para sus trabajos utilizan patrones de referencia que son calibrados contra los patrones nacionales del estrato anterior. Finalmente, encontramos las organizaciones o instituciones que utilizan los patrones de trabajo empleados por la industria y otros sectores, los cuales suelen ser calibrados contra patrones de referencia y estos a su vez contra patrones nacionales. Por ejemplo, en los ensayos de laboratorio se determinan características, ya sea físicas o químicas, del producto en análisis bajo procedimientos determinados para asegurar que los productos sean de calidad. Son muy importantes los ensayos que se realizan para preservar el medio ambiente, que pueden ser dañinos como por ejemplo aguas de ríos, gases en chimeneas de fábricas y vehículos. Por ejemplo, en una fábrica de prendas pueden realizarse ensayos en las telas para verificar que la materia prima sea de calidad. Durante el proceso de confección como tal, también se lleva a cabo ensayos para poder corregir imperfecciones a tiempo.
Cuando el producto ya está listo, en cambio, las empresas realizan el control de calidad, para el cual también se ejecutan los ensayos. Ahora pasemos a repetibilidad y reproductibilidad. Comencemos con repetibilidad. Es el grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas de un mismo mensurado, llevados a cabo totalmente bajo mismas condiciones de medición. En otras palabras, la repetibilidad es la variación causada por el dispositivo de medición. Esta medición se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces, usando el mismo sistema de medición, bajo las mismas condiciones. Las posibles causas para una repetibilidad deficiente son, por ejemplo, dentro del método, también, por ejemplo, porque hay una variación en ajuste, por la técnica, por el restablecimiento a cero, por la fijación, por la sujeción o, por ejemplo, también por la densidad a punto. Pasemos a reproductibilidad. Esta es el grado de concordancia entre los resultados de las mediciones de un mismo mensurado, llevadas a cabo haciendo variar las condiciones de medición. Dicho de otra forma, la reproductibilidad es la variación causada por el sistema de medición. Esta medición se observa cuando diferentes operadores miden la misma parte muchas veces, usando el mismo sistema de medición bajo mismas condiciones. Entre los errores de reproductibilidad que incluyen, por ejemplo, entre el medio ambiente, por la diferencia promedio de las mediciones en tiempo, por ejemplo, además de que pudo ser causado por ciclos ambientales. Otro ejemplo es entre patrones, por la influencia de diferentes patrones de ajuste en el proceso de medición. Ahora pasemos a calibración y certificación. Comencemos con calibración. Es el conjunto de operaciones que establece bajo condiciones específicas la relación entre los valores indicados por un instrumento de medición, sistema de medición, valores representados por una medida materializada, un material de referencia y los valores correspondientes a las magnitudes establecidas por los patrones. Algunos indebidamente le llaman calibración a un proceso de comprobación o verificación que permite asegurar que entre los valores indicados por un aparato o un sistema de medición y los valores conocidos correspondientes a una magnitud de medida, los desvíos sean inferiores a los errores máximos tolerados. Ejemplos de calibración puede ser calibración de temperatura. Pues la calibración de temperatura es la calibración de cualquier dispositivo que se utilice en un sistema para medir temperatura, sensores, transmisores, pantalla. Por otro lado, otro ejemplo es la calibración de presión. La instrumentación se encuentra en prácticamente todas las plantas de proceso. Para que las plantas funcionen de forma eficiente y segura, es necesario realizar calibraciones periódicas de esos instrumentos. Por otro lado, tenemos a la certificación, que es la constatación y comprobación mediante muestreo, medición, análisis de resultados de pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realiza para evaluar la conformidad con la norma oficial mexicana de un producto sujeto a este instrumento legal. Por ejemplo, un certificado de calibración es un documento físico o digital que contiene los resultados de calibración de un instrumento, como una balanza o un termómetro. El producto de una calibración es la relación entre las lecturas de un instrumento y los valores indictados de un patrón. Otro ejemplo es el certificado de la norma oficial mexicana. Es el documento mediante el cual hace constar que un producto determinado cumple con especificaciones establecidas en la norma oficial mexicana y cuya validez está sujeta a la verificación mediante pruebas periódicas al producto.